Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Seguimos en Foro Nacional para la Democracia platicando con Juan Ibarrola y Emilio Bizarretea. Luego pierdo votos. Vamos a otra vez Bizarretea, ¿verdad? Sí. Perdón. 5, 4, 3, 2. Seguimos en Foro Nacional para la Democracia, estamos platicando con Juan Ibarrola y Emilio Bizarretea. Juan, nos platicaban sobre este tema de la amnistía. Preguntaba yo sobre los jóvenes como ejemplo de un caso práctico de dónde aplicar la amnistía, de los chavos que, por ejemplo, sientan amapola por falta de oportunidades, y faltó tu respuesta en el enseñamiento. Yo estoy convencido, y por trabajo de campo que he realizado, por muchos jóvenes con los que me he ido a acercar, que no están pidiendo los jóvenes una amnistía. Yo creo que eso es bien importante. ¿Qué es lo que pide la sociedad? La sociedad no está pidiendo que si un joven en Guerrero siembra amapola, no lo detienen, siendo honestos, no es del interés de una autoridad, o vamos a llamar los soldados o la marina, no. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas no va a haber elementos jurídicos con los cuales ese joven pueda pasársela en la cárcel 20 o 30 años para que aprenda su lección. No, hay que entender bien qué es lo que quiere el joven en este país. Hay que entender bien qué es lo que los delincuentes, todos los criminales, insisto con ello, no van a querer aceptar ni de uno ni de otro que llegue a ganar. Déjame sacarlo del contexto de la amnistía. Yo no lo veo lógico, yo lo veo más como una propuesta de campaña, que efectivamente en el momento en que se dé, y lo digo con tristeza, muchos amigos jóvenes del auditorio me van a dar la razón, que hay mucha gente, jóvenes, mujeres y hombres, que prefieren vivir 5 minutos como rey que toda su vida como güey. Y esto es una realidad, es decir, efectivamente las condiciones económicos sociales del país no le dan a ese joven un impulso, una inquietud de irse a estudiar terminando primaria o terminando secundaria. No me estoy yendo más allá. Al contrario, prefieren pertenecer a unas filas que les dan dinero y que les dan un poder virtual, un poder temporal, Poder de fuego e influencia. Y influencia, y desafortunadamente también ya están las jóvenes mujeres. Lo hemos visto con la cantidad de mujeres que intervienen en el crimen organizado. Tlatlaya es un ejemplo, es una joven de 16 años con antecedentes criminales que dispara esa madrugada en Tlatlaya. Fíjate a qué nivel lo estamos llevando. No es tanto que el joven busque ese perdón, no. El joven lo que quizá quisiera encontrar son oportunidades mucho mejores. Creo yo que aquí debe de haber una ruptura en la brecha generacional de ese joven, más niños, ahorita hablando en esta época, que no quieran seguir los pasos del hermano, que no quieran seguir los pasos del primo. Niños que prefieran, porque van a encontrar, quizá, ojalá es el escenario que todo el mundo deseamos, algo mejor en sus vidas. De alguna manera estás diciendo que efectivamente no hay que judiciar la pobreza y que efectivamente habría que impactar el fenómeno de la delincuencia desde varios ámbitos. Totalmente. No nada más desde la fuerza pública, no, totalmente. Oportunidades de estudio, oportunidades de salud, oportunidades de educación, oportunidades de espacios públicos, que creo que en eso sí han trabajado las autoridades. Ha habido mucha recuperación de espacios. Sin embargo, creo que no es el momento de pensar, dos, en cómo van a tocar los jóvenes. En este país no se le ataca a los jóvenes. Es decir, cuando unos muchachos estén jugando fútbol, no llegan las policías a levantar a esos jóvenes por el simple hecho de que estén jugando fútbol, o las manifestaciones. No, hay que entenderlo. Los jóvenes que mueren en este país, los jóvenes que sufren en este país las consecuencias de sus propios actos, son los que saben de antemano en dónde se están metiendo. Y desafortunadamente son muchos. Pero a ver, Emilio, ¿cómo puede el joven hoy? Lamentablemente se nos está terminando el espacio, pero me gustaría preguntarles antes de su respuesta si son optimistas de donde estamos parados hoy en día como país, y cómo puede el chavo que nos escucha hoy en Tula o en Villahermosa, en Monterrey, en Veracruz, en Chihuahua, etcétera, donde nos escuchen, cómo puede el ciudadano y sobre todo las nuevas generaciones aportar su granito de arena a este caos que nos están describiendo. Fíjate que en el contexto de lo que conversábamos, la vigilancia, el desarrollo y el cuidado, por ejemplo, de las instituciones democráticas,
el Foro Nacional para la Democracia conlleva esa oportunidad de entender y de acceder a distintos temas. En el caso de la seguridad nacional, el joven tiene que darse cuenta que no es del otro su tema, que la seguridad, que los riesgos y amenazas están en él, que tiene que entenderlo, comprenderlo, asimilarlo como una forma de identidad. Son valores que tienen que permear, que a veces los hemos perdido por los cambios en los términos de una educación donde el civismo pasa a segundo término o simple y sencillamente es borrado de las aulas. ¿Qué nos lleva a esto? Entender a los jóvenes que tienen que participar, que tienen que votar, que tienen que decidir, que ahí están decidiendo lo que desean, no para el futuro, no solamente es el gobernante. El gobernante es alguien que tiene que trabajar para él, no solo los jóvenes, para todos los ciudadanos, las mujeres, los ancianos, todos. Pero hay un detalle, necesitamos que vea, que permee esta especie de cultura de seguridad, entendiendo ese ir y venir. Si alguien, militar, policía, naval, comete un delito, está sujeto a ser señalado, identificado y llevado a un tribunal. Pero también el joven, también el gobernante. Ese es el avance que hay. No está todavía aprobado el tema de fuero, pero va en camino, lo que significa es un pulso social. Juan. Yo creo que es muy importante que los jóvenes entiendan, y retomo lo que dice mi amigo Emilio, que lo que ellos no hagan por ellos en primer lugar, y no que se entienda como burla, porque quizá habrá algunos que digan, bueno, pues es que yo ya estoy delinquiendo y me va muy bien. Efectivamente, económicamente te va a ir muy bien, chavo, pero te van a matar pronto, o vas a quedar en una condición terrible. No, si estos jóvenes, y tenemos jóvenes con grandes inquietudes, jóvenes maravillosos en este país, si entienden que primero son ellos y luego su espacio, es decir, su calle, su colonia, y después de ahí ir generando cuáles pueden ser las mejoras para ellos, exigir esas mejoras por una manera correcta, es participar en el fortalecimiento de la seguridad nacional. Tienes razón, las cosas están muy fuertes, muy feas, ellos lo están viviendo. Hay una apatía, hay una división, hay una gran polarización. No es pecado ser joven. Y muy importante entender que no deben de generar esas tendencias que no se razonan, es decir, Fuerzas Armadas, pongo el ejemplo, soldados asesinos, soldados represores. Las Fuerzas Armadas no asesinan estudiantes, ni jóvenes, ni niños. Los delincuentes sí. Antes de terminar, nos quedan 2 minutos. ¿Qué otros, porque fuimos mucho al tema de la policía y tal, de los delitos, qué otros riesgos a la seguridad nacional vive el país? ¿El agua es uno de ellos? Definitivamente, el agua es uno de ellos. Todo lo que tenga que ver con temas de salud pública, que creo que es muy importante. Pandemias, la diabetes. Por supuesto, la diabetes es un problema ya de salud pública que se está convirtiendo en una amenaza de seguridad nacional terrible. ¿Por qué? Porque no necesariamente la seguridad nacional se debe de entender como un ataque externo. Claro. De alguna gente. Hombres de negro, no. El cambio climático, la ciberseguridad, Claro. toda la tecnología mal empleada nos acaba de ocurrir ahorita que se cayó el sistema del Banco de México para hacer transferencias electrónicas. O sea, eso es un riesgo brutal. La diabetes, como bien lo mencionas, claro que es una amenaza de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nada más imaginemos un país que no tenga los elementos para poder atender una situación de ese tamaño, como lo es un riesgo terrible, real, y ya desde edades menores. Hay grandes riesgos de seguridad nacional, insisto, que no tienen que ver con trancazos, que no tienen que ver con balazos, que no tienen que ver con espionaje, y muchas veces las amenazas de seguridad nacional son provocadas por los propios habitantes del país. Una última, muy breve respuesta, por favor. ¿Estado fallido? ¿Tenemos regiones con un estado fallido en México, sí o no? ¿Y cuáles serían en todo caso? Yo no considero estado fallido las regiones. Yo lo que sí considero es una debilidad institucional en general, que básicamente está enfocada al tema de seguridad, y de ahí se deriva todo. Hay dificultades
hay cierta intensidad y toxicidad en algunos aspectos, en particular cuando la autoridad se vincula, la autoridad local, con la delincuencia. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Les agradecemos mucho, Juan Ibarrola, Emilio Bizarratea. Gracias nuevamente por participar. Los esperamos a ustedes. Muchas gracias por seguirnos en hashtag Te Conecta, hashtag Foro Nacional, y los esperamos dentro de 8 días. Vamos. @FM presentó Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Raúl Rodríguez e invitados con la Constitución en la mano.